Muchas gracias, señor presidente. Si alguien hoy en día va al cementerio de Montmartre, en París, podrá ver una tumba de granito gris en la que se lee Agustín Gómez Arcos, un hombre libre. Una tumba de granito gris a la que nadie pone flores, a la que nadie acude y que, sin embargo, es muy significativa para nuestra tierra, aunque haya sido olvidada. Agustín Gómez Arcos fue un escritor almeriense, nacido en 1933 en Enix, que estudió bachillerato en Almería de la mano de Celia Viñas, que fue quien le introdujo al mundo de la literatura, y a partir de esos primeros momentos dedicó toda su vida, como digo, a la producción literaria. Primero en Barcelona, donde escribió su primer libro de poemas, después en Madrid, donde cristalizó y consolidó su labor como escritor, que sin embargo estuvo truncada por la censura de aquel momento en pleno franquismo. Estaba abiertamente comprometido con el antifranquismo y esto le pasó factura. Obtuvo los más importantes premios literarios en España, que enseguida eran retirados, no podía estrenar las obras porque la censura se lo impedía, o al final la estrenaba años después mutiladas con un texto que no era el suyo, y fue tanta la presión que tuvo en nuestro país que escribió una carta a Fraga, que por entonces era ministro de Información y Turismo, para decirle que, atosigado por la censura, se iba de nuestro país, se iba de España, hacia un país donde le permitiera crear libremente. Y así lo hizo. Primero se fue a Londres, después se trasladó a París tras los sucesos del 68, por la efervescencia cultural que allí se vivía, y fue en Francia, fue en París, donde pudo desarrollar su carrera literaria, que fue al más alto nivel. De hecho, allí escribió 14 novelas y obtuvo los más prestigiosos galardones literarios, los más prestigiosos premios de Francia. Se dice que cada vez que publicaba una nueva obra, François Mitterrand, el por entonces presidente de Francia, mandaba a alguien con un chofer a la casa de Agustín Gómez Arcos en París para que le trajera un ejemplar firmado de primera mano por él. En 1985 el propio Mitterrand le nombró Caballero de las Artes y de las Letras, y de años después se le volvió a dar este título, este honor en Francia, esta vez con el rango de oficial. Esto contrasta con el maltrato que se le dio y que se le ha seguido dando en España, donde ha sido un gran desconocido durante muchos años, por la censura, en primer lugar, como he relatado, y también porque después la transición él la vivió con mucho escepticismo, no se comprometió con ninguna opción política de aquel momento, y quizá por eso nadie ha reivindicado su figura hasta ahora. A pesar de que el propio Mitterrand le ofreciera la nacionalidad francesa, él la rechazó y siempre reivindicó su españolidad, que vemos a través de su obra, a través de sus letras. La dimensión, la trascendencia tan enorme de este personaje, posiblemente el mejor escritor, no solo de Almería, no solo de Andalucía, sino a nivel nacional también, que ha dado la segunda mitad del siglo XX, merece que ahora, que la próxima semana, el 20 de marzo, se va a cumplir 20 años de su fallecimiento, pues se le empiecen a hacer los homenajes al nivel que una figura tal corresponde. Es por ello que hemos traído a esta comisión una proposición no de ley que hemos hecho con mucho cariño, que la gente de la cultura y del mundo literario nos está agradeciendo y está acogiendo con mucho cariño, para que se reivindique la importancia de la figura de Gómez Arcos en toda su dimensión. Pedimos que se realice un homenaje institucional en su pueblo natal, en Enix, a colación de este 20 aniversario. También que en el curso escolar próximo se realicen actividades para que en los centros públicos de Almería se conozca la figura, que también se implique el Centro Andaluz de las Letras en esta difusión, así como la red de bibliotecas públicas de Andalucía, y sobre todo también crear un grupo de trabajo en la Consejería para que se organice el gran homenaje a nivel andaluz en el año 2023, cuando se celebre el 25 aniversario de su fallecimiento. Como digo, traemos esta iniciativa con mucho cariño, esperemos que los diferentes grupos políticos así lo acepten y lo acojan y lo apoyen, porque, como he dicho, la figura de Gómez Arcos trasciende fronteras, su importancia y su relevancia histórica
es enorme y ya pasada la censura, pasada las traumas y pasada la transición, debemos rescatar y recuperar e impulsar la figura y llevarla al lugar que le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Es el turno del resto de grupos y comenzamos por el Grupo Ciudadanos, por una duración de 4 minutos.